Hola, ¿qué tal? Bueno, qué rico encontrarnos nuevamente aquí en este canal de salud comunitaria y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante en el campo de la salud en general, que constituye, digamos, una de las bases de la salud pública o la salud comunitaria y es el tema de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, cuáles son los niveles de la prevención y cuáles son las principales diferencias. Bueno, muy bien. Entonces, antes de entrar a definir cada una de ellas, es importante que recordemos que hace muchos años un hombre llamado Henry Singeris, que era un historiador de la medicina muy importante y es un precursor de todo este movimiento de las escuelas saludables que vemos actualmente, él definió cuatro tareas grandes de la medicina. Dijo que las intervenciones en la medicina básicamente se centraban en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia o el restablecimiento del enfermo y además en la rehabilitación. Entonces, si bien en nuestro sistema de salud básicamente nos estamos centrando en la asistencia o el restablecimiento del enfermo y la rehabilitación, es muy importante que sepamos que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad tienen unos papeles fundamentales y es por eso que en ellos me voy a centrar en este video. Muy bien, entonces, como para muchos de nosotros puede ser más fácil acercarnos a estos conceptos a partir de la enfermedad, debido a que nosotros hemos sido formados básicamente es a partir de ese concepto de enfermedad, entonces voy a comenzar hablando desde la prevención. Bien, ojalá que esto vaya cambiando con los años y que empecemos a centrarnos mucho más en la salud de una forma positiva, pero lo hago para poder entender mucho más fácil qué es la prevención. Pero bueno, digamos que la Organización Mundial de la Salud definió la prevención de la enfermedad como todas aquellas medidas que son destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, a detener su avance o a atenuar sus consecuencias. Entonces, básicamente, son como todas aquellas cosas que nosotros hacemos para evitar que la enfermedad aparezca, progrese o que si algo está ocurriendo, poder detener o atenuar un poco su avance. Teniendo claro qué es la prevención de la enfermedad, vamos a ver entonces cuáles son los diferentes niveles de prevención. Existen muchas posiciones frente a cuáles son los niveles, hay muchas posturas, pero aquí les voy a comentar como cuáles son aquellas que son más conocidas. Empecemos por la prevención primaria. La prevención primaria es básicamente todas aquellas acciones que yo voy a desarrollar buscando que la población sana siga estando sana. ¿Listo? Entonces, si yo quiero que la población sana siga estando sana, entonces pensemos, bueno, ¿qué tipo de intervenciones me pueden caber ahí? Pues claro, entonces, por ejemplo, todas aquellas actividades educativas que nosotros realizamos para que la población sana siga manteniendo ese estado de bienestar, me pueden caber ahí. Si yo lo que estoy haciendo, ojo, porque cuando hablo de prevención de la enfermedad, siempre estoy pensando es alrededor de la enfermedad. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Para que la gente no se enferme, para que la gente no adquiera alguna enfermedad. Yo le pongo a mis estudiantes un ejemplo, y es que yo les digo, piensen que si usted tiene un hijo, una hija, un sobrino, un hermano menor, y le dice, venga, yo quisiera, o yo qué podría hacer para evitar ser diabética, para evitar ser hipertenso cuando sea grande. Entonces, aquí como no estamos entrando en la enfermedad, le diríamos, bueno, es importante que realices actividad física, que cuides tu alimentación, que tengas estilos de vida saludables, que disminuyas el consumo de sal, que disminuyas el consumo de dulces, que evites el sedentarismo. Entonces, todas estas actividades pensadas en evitar la aparición de la enfermedad corresponden a prevención primaria. Y bueno, como no podemos evitar, pues como pensar en este contexto en el cual nos encontramos en este momento, que es un contexto de pandemia, entonces, ¿qué actividades de prevención primaria existen en este contexto pues, de COVID-19? Pues muy bien. Entonces, digamos, si yo lo que quiero es evitar que la gente enferme, pues todas estas medidas relacionadas con los elementos de protección personal y de autocuidado serían prevención primaria. Entonces, por ejemplo, el uso de mascarilla pues, o del tapabocas, el adecuado lavado de manos, el distanciamiento social, todas estas cosas que yo estoy implementando, incluso las cuarentenas mismas o estos aislamientos, son medidas de prevención primaria porque lo que quiero es evitar que la población sana se enferme. Muy bien, entonces, ¿qué es la prevención secundaria? Listo. Entonces, la prevención secundaria tiene como objetivo realizar un diagnóstico precoz. Aquí es donde entran todas aquellas intervenciones que normalmente se conocen como medidas de tamizaje o intervenciones de tamizaje, pero que realmente deberían ser llamadas o que es más adecuado llamarlas actividades de tamización, ¿cierto? Entonces, ¿aquí en quién me voy a centrar? ¿Cuál es la población en la prevención secundaria? ¿En qué me voy a enfocar? En población que tenga factores de riesgo.
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que estas personas que tienen factores de riesgo puedan ser tempranamente identificados, ¿cierto? Que si de pronto está comenzando una enfermedad, si está comenzando alguna alteración, yo los puedo identificar antes de que manifiesten síntomas para poder realizar un tratamiento muy oportuno. Allí, listo. Entonces, quiero centrarme en población con factores de riesgo para hacer un diagnóstico oportuno. Bueno, entonces, ¿qué actividades entrarían ahí? Bueno, entonces, si yo lo que quiero es realizar un diagnóstico temprano, me entran todas estas actividades de tamización. Por ejemplo, realizar una citología, realizar unos controles de hipertensión arterial, unos chequeos de hipertensión arterial, realizar una mamografía, realizar un examen de próstata. Ojo, yo esto no se lo hago rutinariamente a todas las personas, sino que me centro en poblaciones que tengan factores de riesgo. Yo a una niña muy pequeña, yo no le voy a indicar una citología, por ejemplo, o un niño muy pequeño, yo no le indicaría un examen de próstata, porque encuentro que ellos tal vez no tienen factores de riesgo, pues para esto que estoy buscando, que en este caso puede ser una alteración, un cáncer de cervix, un cáncer de próstata, ¿cierto? Que lo que quiero es detectarlo tempranamente. No, te voy a centrar en las personas que tengan claros factores de riesgo. Algo que yo le digo a mis estudiantes es piensen, si ustedes, por ejemplo, van a hacer una brigada y tienen unos recursos limitados, ustedes tienen unas pruebas limitadas, por ejemplo, para detectar alteraciones como una glicemia elevada o niveles de azúcar elevado en sangre, ustedes se lo hacen a toda la población. Ah, no, de pronto se centrarían en una población específica, como quiénes, a personas, por ejemplo, que tengan determinada edad, que tengan condiciones o estilos de vida como sedentarismo, que tengan sobrepeso o obesidad, que no tengan una muy buena alimentación, que tengan historia familiar de diabetes, por ejemplo, en parientes con primer grado de consanguinidad. Entonces diríamos, bueno, entonces en esa población que tiene factores de riesgo, voy a implementar todas estas acciones. Y ahora, en el contexto de COVID-19, si yo lo que quiero es centrarme en la población que tiene factores de riesgo, yo diría, bueno, ¿será que nosotros le hacemos prueba a todas las personas para identificar si tienen COVID? No, ¿cierto? Porque el sistema, digamos que no soporta poderle realizar la prueba a todo el mundo. Entonces decimos, ¿a quién le realizamos la prueba? A personas que tengan factores de riesgo, como en este caso, por ejemplo, haber tenido un contacto estrecho, que entiendas el contacto estrecho es como haber compartido con una persona que sabemos que es un caso positivo por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin tapabocas. Y, por ejemplo, si es una persona que presenta síntomas, entonces si es alguien que presenta síntomas o tuvo algunos factores de riesgo como contactos, a estas personas les realizamos la prueba. Entonces, cuando pensamos en eso, ¿quiénes tienen factores de riesgo? Para poder realizar esta prueba de COVID estamos hablando de prevención secundaria. Muy bien. Habiendo hablado entonces de prevención primaria y secundaria, vamos a hablar de la prevención terciaria. ¿Qué es lo que yo busco con la prevención terciaria? Que aquellas personas que ya tienen la enfermedad, que ya desarrollaron la enfermedad, puedan rehabilitarse y que podamos posibilitar que esas personas logren reincorporarse en su vida. O si no, si no logramos, por ejemplo, que esa persona definitivamente se recupere completamente porque tiene una enfermedad crónica, entonces por lo menos que tenga una buena calidad de vida y que podamos evitar o atenuar un poco el avance de esta enfermedad, pues para que la persona pueda vivir bien. Como ejemplos de prevención terciaria tenemos varios. Entonces, por ejemplo, en una persona diabética, ya que ya sabemos que tiene la enfermedad, yo tengo que estar realizándole unos controles periódicos, mirando, pues no solamente cómo están sus niveles de glicemia o de azúcar en sangre, sino cómo está la función de sus riñones, cómo están sus ojos, cómo están sus otros órganos, para evitar que tengan otro tipo de consecuencias asociadas a esta enfermedad. Y ahora, ¿cómo sería la prevención terciaria en el caso de COVID-19? Pues por supuesto, ya cuando identificamos que un paciente es positivo para la enfermedad, yo tengo que analizar muy bien cuál es su condición, cómo está su función respiratoria, cómo está su nivel de estabilidad en general, en dónde vive, para mirar si es un paciente que yo puedo manejar en casa, teniendo una supervisión y estando vigilándolo después de muy de cerca, o si por el contrario necesita, por ejemplo, unas medidas de hospitalización o incluso ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Lo que queremos evitar es que este paciente que tiene COVID pues vaya a ingresar a una unidad de cuidados intensivos por algún tipo de complicación. Entonces, todas las cosas que yo voy a hacer con este paciente o con esta paciente para poderle vigilar, para poder ver que esté bien y que logre cursar con esta enfermedad sin tener mayores consecuencias, tiene que ver con prevención terciaria. Y bueno, si bien lo más conocido es la prevención primaria, secundaria y terciaria, es importante también mencionar que existe una prevención cuaternaria. Esta prevención cuaternaria la proponen algunos autores como todas aquellas medidas que nosotros realizamos para evitar que los profesionales de la salud le generemos daño a los pacientes. ¿Cómo así? Sí.
Todas aquellas acciones que van encaminadas a no realizar sobretratamientos, a que no realicemos medidas que sean demasiado invasivas o que puedan ir en contra de la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, busque resumir también o retomar todas aquellas actividades que buscan que podamos recomendar a los pacientes alternativas que sean éticas y que sean seguras, pues para buscar abordar todas estas condiciones o alteraciones que ellos tengan de su estado de salud. Bueno, teniendo claro qué es la prevención de la enfermedad, vamos a hablar de algo que me apasiona mucho, que es la promoción de la salud. Como les decía, nosotros, los profesionales de la salud, generalmente estamos formados es alrededor de la enfermedad. Pero no, la propuesta de la promoción de la salud es que pensemos en positivo, que pensemos en la salud desde una perspectiva mucho más integradora y en términos de calidad de vida. Eso puede sonar un poco extraño, pero básicamente entonces, ¿qué es la promoción de la salud? Son todas aquellas acciones que yo voy a realizar para favorecer que las personas logren empoderarse más de su estado de salud, no pensando en enfermedad, sino pensando en términos de calidad de vida y de buen vivir. Entonces, Sebas, yo no logro entender muy bien cuál es la diferencia. Mira, pensemos en los determinantes sociales, en todas aquellas cosas que influyen en la forma como nosotros vivimos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, pensemos en los adultos mayores. No, yo quiero que ellos, porque me he dado cuenta que los adultos mayores no tienen muchos recursos económicos porque a ellos, digamos, es difícil que puedan conseguir un empleo. Entonces, yo como una estrategia de promoción de la salud, puedo realizar, por ejemplo, una actividad donde voy a hacer un grupo de manualidades con adultos mayores, donde estas manualidades que se realicen se van a comercializar para que ellos a partir de ahí tengan un ingreso. Yo con esto, por ejemplo, voy a capacitar a los adultos mayores para que ellos puedan realizar diferentes actividades o estas manualidades que se pueden vender. Ellos van a desarrollar capacidades, van a empoderarse un poco más sobre su proceso y esto les va a permitir vivir mejor. Entonces, en este caso, con todas estas alternativas que facilitan el acceso a la educación, son alternativas relacionadas con la promoción de la salud. Por ejemplo, todo lo que yo hago para que las personas logren tener autonomía, independencia, para que desarrollen capacidades, para que desarrollen habilidades para su vida. A eso apunta la promoción de la salud. Es por esto que la promoción de la salud, a diferencia de la prevención de la enfermedad, aborda otro tipo de estrategias. Por ejemplo, en la promoción de la salud es muy importante la acción y el trabajo intersectorial e interinstitucional. Aquí no son solamente los profesionales de la salud los que tienen voz, no. Aquí todas las personas, todas las áreas del conocimiento de la vida pueden proponer alternativas muy importantes para poder trabajar en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Adicionalmente, es muy importante la participación social y comunitaria, que las personas nos digan qué es importante para ellos, en qué encuentran disfrute, cuáles son sus ideales en términos de buen vivir, que se puedan coordinar las políticas saludables, no pensando alrededor de la enfermedad, sino que faciliten la creación de ambientes saludables y que se reorienten los servicios de salud, no siempre pensando en las personas que están enfermas, en la enfermedad, que por supuesto es muy importante, pero tenemos un montón de personas que afortunadamente no están enfermos, que están llevando su vida cotidianamente y que también tenemos que buscar cómo apoyamos a través de diferentes estrategias para que vivan mejor. Ahora, ¿podemos hablar de promoción de la salud en un contexto de pandemia? Pues claro que sí. Si bien estamos en un contexto donde en este momento todas las acciones se orientan a evitar la enfermedad, es decir, desde la prevención y desde la asistencia, por supuesto, y la rehabilitación, no podemos dejar de lado la promoción de la salud. Así que todas aquellas actividades que nosotros realizamos para poder facilitar la convivencia en la casa, para acercarme con mi familia, para tener espacios de encuentro, de disfrute, de acercamiento, donde se fortalezcan nuestras redes sociales y comunitarias, donde yo puedo hacer cosas a partir de la solidaridad para hacer que esta situación sea más sobrellevable para el otro, donde yo trabajo desde la empatía, estoy haciendo actividades relacionadas con la promoción de la salud. Entonces, para finalizar, enunciemos algunas diferencias entre la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Entonces, la prevención centrada desde la enfermedad va a ser básicamente todo aquello que yo hago para evitar enfermarme o complicarme. En cambio, la promoción de la salud pensada, parada desde la salud, van a ser todas aquellas actividades que se orientan a vivir bien, a tener un buen vivir, a disfrutar de la vida. Otra diferencia. Mientras en la prevención de la enfermedad, básicamente, son todas aquellas cosas que yo hago para sobrevivir,
¿Cómo que para sobrevivir? Uy, no, yo todo lo que hago para evitar, para correrle a la enfermedad, todo lo que yo hago para no ganarme una diabetes, para no ganarme una hipertensión, para no ganarme un COVID, para no ganarme una dislipidemia, para no ganarme un cáncer. Entonces, todas esas cosas que yo hago buscando sobrevivir, la promoción de la salud nos propone todas aquellas actividades que nos permiten un buen vivir, el vivir bien, no necesariamente pensando en enfermedad, sino pensando en tener un disfrute de la vida, en tener una buena calidad de vida, en cómo podemos vivir mejor entre todos, ayudándonos, colaborando. Otra diferencia entre la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud es que la prevención de la enfermedad tradicionalmente se ha hecho es en instituciones de salud, sea hospitales, centros de salud, clínicas, en consulta externa, en hospitalización, en muchas cosas que se hacen generalmente en escenarios tradicionales de profesionales sanitarios. En cambio, la promoción de la salud, digamos que rompe estas barreras, estos muros, y dice, no, la promoción de la salud puede realizarse en cualquier escenario donde ocurre la vida. Entonces, si bien la prevención de la enfermedad tradicionalmente se hace por profesionales de la salud, la promoción de la salud está más orientada a que todas las personas puedan participar desde sus conocimientos, buscando que la gente viva mejor. Muy bien, y una última diferencia, ya pensado desde el diseño de estrategias. Cuando vamos a diseñar una estrategia desde la prevención de la enfermedad, nosotros normalmente partimos de un problema. Por ejemplo, la obesidad infantil. Entonces, tenemos la obesidad infantil, partimos de un problema y ya posteriormente pensamos en la causa. Bueno, ¿por qué tenemos obesidad infantil? ¿Será que es que digamos que no tenemos una adecuada oferta de alimentos saludables? ¿Será que todos los niños, niñas tienen una alta exposición a pantallas que hace que sean mucho más sedentarios? ¿Cierto? Entonces pensamos en algunas causas del problema. En cambio, desde la promoción de la salud no partimos de un problema, sino que partimos de un deseo, de un ideal en términos de buen vivir. ¿Qué queremos? Que los adultos mayores vivan mucho mejor. ¿Qué queremos? Que las mujeres tengan unos entornos que le faciliten su desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para poder alcanzar esa meta? Bueno, entonces necesitamos oportunidades de empleo, necesitamos oportunidades de formación y de educación. Entonces, miren que desde aquí partimos desde un problema y aquí partimos es en un ideal en términos de buen vivir. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad para poder entender los conceptos de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, cuáles son sus diferentes niveles y diferencias. Si les gustó este contenido, los invito a que se suscriban al canal, a que le den like a este video, a que compartan la información, que en los comentarios me escriban pues qué les pareció el video, si hay algún tema en especial que les gustaría a ustedes abordar en próximos videos. Y en la descripción les voy a compartir algunos documentos pues, que pueden ser de utilidad si quieren profundizar en el tema. Les mando un abrazo sentido, espero que estén muy bien, cuídense mucho.